saben que la piel es uno de los tejidos más extensos que tenemos en nuestro cuerpo y por tanto, pues puede ser víctima de las inclemencias del tiempo, puede ser víctima de otras agresiones tales como heridas penetrantes, heridas cortantes, lesiones contusas, etcétera, etcétera. De modo que la piel, si bien es cierto que es externa, entonces que no han entrado a la sala de aquí para admitirlos. Yo creo que eso está libre, ellos pueden entrar. Ah, ya. Bueno, entonces, jóvenes, la piel, si bien es cierto es lo que vemos, también es cierto que también puede ser una fuente de manifestaciones de enfermedades sistémicas y por consiguiente tenemos que ser muy acuciosos para hacer los diagnósticos respectivos porque, como observarán, si ya hay una enfermedad sistémica que se está expresando en la piel, ya no vamos a tratar eso con ungüentos, con pomadas, con lociones, sino que esto obedece a una enfermedad sistémica y por tanto hay que tomar las medidas desde el punto de vista farmacológicas necesarias. Bien. Entonces, aquí vamos a ver que se dan muchas condiciones y situaciones en las cuales se lesiona esta piel. Las infecciones cutáneas bacterianas por la piel pueden ser primarias, pueden ser secundarias y también se dan las reacciones de hipersensibilidad que hay que tenerlas en cuenta. Acuérdese el edema angioneurótico, que no es más que una reacción de hipersensibilidad y que afecta todo lo que tiene que ver no solo con la piel, sino con todo lo que está allí alrededor de la piel. El eritema nodoso, por decirle a ustedes, es una paniculitis, o sea, una inflamación del tejido celular subcutáneo, pero sin que haya procesos vasculíticos, o sea, de los vasos inflamatorios. Este eritema nodoso, si bien es cierto, puede ser una lesión de piel, también es cierto que puede ser la manifestación de otras lesiones, más que todo de enfermedades sistémicas como la tuberculosis, como la lepra, etcétera, etcétera. Así que hay que tener en cuenta. El diagnóstico no es difícil del eritema nodoso. El diagnóstico no es difícil. Encuentran ustedes un enrojecimiento que lo tocan y duele. Ese es el eritema nodoso. Y casi siempre ocurre en las extremidades inferiores. Claro que esto no quiere decir que tampoco se dé en las extremidades superiores. Sí, también tiene una connotación especial, ¿ok? Estos nódulos o eritemas nodosos aparecen en forma súbita, son dolorosos, son calientes, ya les digo, no tienen dificultad ustedes en hacer el diagnóstico. Algunos se pueden confluir y esto es importante que lo tengan en cuenta. Casi siempre, su debut, su origen comienza en las extremidades inferiores, el tercio inferior casi siempre, en la superficie extensora de las piernas, en los muslos, los antebrazos. Y miren ustedes, pueden ser la primera manifestación de una tuberculosis pulmonar activa o de una tuberculosis extrapulmonar
puede también obedecer a enfermedades infiltrativas autoinmunes como lo es la sarcoidosis. También puede obedecer a micosis y también puede ser directamente desencadenado por enfermedades estreptocócicas recientes. De modo que el eritema nodoso es una lesión en piel, ahí la están viendo, no hay dificultad. Miren, cuando ya ustedes la encuentran en extremidades superiores, ya tienen que pensar en lepra, ya tienen que pensar en tuberculosis y otras enfermedades de origen autoinmune. ¿Ok? Entonces, este eritema nodoso ténganlo siempre en cuenta. Si es primario, casi siempre es provocado por cocos gram positivos. ¿Ok? Bien, casi siempre los gérmenes involucrados en su etiología son cocos gram positivos. ¿Ok? Tanto en el niño como en adultos. Miren, cuando tenemos un eritema nodoso en adultos, siempre, y si ocurren en las extremidades superiores, debemos tener en cuenta una sarcoidosis. Ya les había comentado, la sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa crónica, no caseificante. Esa es la gran diferencia que hay contra la tuberculosis. Con la tuberculosis, perdón. Es una enfermedad granulomatosa crónica no caseificante. Acuérdense que la tuberculosis es una enfermedad granulomatosa crónica caseificante. Esa es la característica desde el punto de vista histológico. ¿Okay? Y la sarcoidosis es una enfermedad que es de origen autoinmune y que puede afectar pulmones, puede afectar bronquios. Y también puede ocurrir enfermedades inflamatorias autoinmunes intestinales como es la CUSI, la colitis ulcerativa crónica inespecífica, la enfermedad de Crohn, que también es una enfermedad inflamatoria intestinal de origen autoinmune. Entonces fíjense que ¿cuál es el objetivo? Que a ustedes se les despierte el interés en determinar qué hay detrás de esa lesión que aparece. Y no quedarnos única y exclusivamente con que es producida por estreptococos. Entonces, eso nos está anunciando, nos está diciendo que hay una enfermedad detrás de eso. Miren ustedes, aquí tienen una sarcoidosis cutánea en el cual están observando esas pápulas y nódulos que pueden confluir, que se pueden unir y se nos puede pasar por alto un diagnóstico de este tipo de una enfermedad de origen autoinmune. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta. Miren, allí una lepromatosa que puede debutar, puede comenzar con un eritema nodoso. Y a nosotros como clínicos, como médicos que vemos esto, se nos debe despertar el interés a ver qué hay detrás de esto. Entonces no es el hecho de diagnosticar el eritema nodoso como tal. Sí, es un eritema nodoso. Sí, pero ¿qué hay detrás de esto? Es la parte más importante que yo les quiero resaltar y por eso les estoy haciendo énfasis en que creemos que la enfermedad está confinada a la piel y no es así. Entonces, por eso es un sistema de alarma, ¿ok? Miren, el síndrome antifosfolípido es una entidad que se caracteriza por trombosis, bien sean arteriales o venosas, y que pueden debutar con esta manifestación. Esto es una livedo reticularis. Están observando esas lesiones en la piel como si fueran una red, una malla. Es muy típica, muy característica del síndrome antifosfolípido. Y si vemos esto y nos quedamos cruzados de brazos y decimos, ay, que es una lesión de piel y que póngase esta pomadita, póngase este ungüento, y por detrás
están los fenómenos trombóticos, tanto arteriales como venosos. Entonces, por eso les digo, la piel no es exclusiva del dermatólogo, la piel es de todos los médicos. Que sepamos interpretar los cuadros clínicos que se dan. Así que esto es supremamente interesante. Miren, una livedo reticularis en un paciente con un síndrome antifosfolípido. ¿Sí? Esto se caracteriza por trombosis arterial o venosa en cualquier sitio donde haya vaso. Se caracteriza porque da VDRL falso positivo. Y se caracteriza porque da trombocitopenia, o sea, plaquetas bajas. Así que apenas veamos esto, pilas, activemos el sistema reticular en la corteza cerebral para indagar, no buscar el celular, sino buscar en nuestra corteza qué es lo que hay. Si nos acordamos de esta clase, si le prestamos atención, si no estamos chateando, pues tenga la absoluta seguridad que usted va a pensar en otras cosas más y no dejar que ese paciente deambule hasta cuando llegue donde un médico que verdaderamente le dé la información, no que él quiera, sino que corresponde a la realidad. Miren, una livedo reticularis muy propia de estos fenómenos trombóticos, tanto en arterias como venas. Miren, más ilustrativo no puede ser esto. Cánceres también. Accidentes vasculares cerebrales cuando se asocia con el síndrome de Sneddon. Entonces, jóvenes, la piel, si bien es cierto que es extensa, que es un órgano supremamente extenso, tiene muchas manifestaciones de algo que está ocurriendo internamente dentro de nuestro cuerpo. Y por eso se los traigo a colación para que no seamos asaltados después. Okay. Indudablemente que la piel como órgano pues tiene sus mecanismos de defensa, tiene sus barreras naturales. Indudablemente ustedes muy bien lo saben, las bacterias no penetran a la piel intacta. Tiene que haber una solución de continuidad para que ellas puedan agredir, puedan meterse por ahí. Entonces, miren, la queratina es uno de los medios o mecanismos de defensa. Hace parte de las barreras naturales de la piel. Y esta queratina es fuerte e impide que esas bacterias puedan penetrar la piel. Hay una serie de glándulas sebáceas que emanan gran cantidad de sebo. Ese sebo va a impedir que esas bacterias penetren. El pH cutáneo, que es de 5.5. A este pH que tiene la piel, la mayoría de las bacterias no tienen capacidad para multiplicarse. Así que estas barreras son supremamente importantes. Hay una serie de sustancias naturales antibacterianas que van a inhibir el crecimiento bacteriano. Doctor, una pregunta. Dígame. Y eso es con respecto a las bacterias, pero ¿sucede lo mismo con respecto a los hongos o la micota? Todo lo que tiene que ver con piel,
Indudablemente que pueden ser hongos, pueden ser bacterias, pueden ser cuerpos extraños, pueden ser priones, pueden ser parásitos, etcétera, etcétera. La piel tiene sus mecanismos de defensa que permiten precisamente tenerla intacta. Miren la respuesta inmune. Listo, muchas gracias. Bien. Las respuestas inmunes están dadas ¿por quién? Por las células del Langerhans. Y también, como lo vimos, por la queratina, los queratinocitos. Entonces, esa es la primera barrera que está allí. Contra la invasión, contra la agresión. Y entonces, vean ustedes, reciben la agresión, o sea, el antígeno, lo procesan y van a dar una respuesta inmune, bien sea de tipo humoral o bien sea de tipo celular. Miren, ustedes tienen los dos mecanismos de defensa, la humoral, o sea, los anticuerpos, y la celular, las células T, las células B. Entonces, toda estructura tiene sus mecanismos de defensa. Miren los factores nutricionales. Ayer nomás les mencionaba la nutrición. ¿Qué es la nutrición? La asimilación de toda esa cantidad de procesos físico-químicos que se llevan a cabo en nuestro organismo. Sacamos lo que verdaderamente se necesita y le sirve al organismo. Una persona desnutrida es un inmunodeficiente. Una persona nutrida se defiende. ¿Por qué? Porque acuérdense de las proteínas. ¿Qué son los anticuerpos? Proteínas. Si una persona desnutrida no va a tener anticuerpos, luego no tiene defensas. Entonces la respuesta inmune también está determinada por factores nutricionales. Si no hay estos factores nutricionales, ¿qué pasa? Miren, se altera la queratina, la queratinización normal y favorece el crecimiento y cultivo de bacterias, hongos y todo lo que usted se pueda imaginar. Aquí para recordarle muchas cosas que se dan en la piel, las manchas, la mácula. ¿Qué es la mácula? Una mancha. Así de sencillo, eso es una mácula, una mancha. ¿Cuál es la característica de esa mancha? Que es plana. Ahí lo están viendo. Y que puede tener diversos colores. Así que eso es una mácula. Se refleja en la piel. Miren, ahí tenemos una pápula. ¿Qué es una pápula? Es una lesión sólida y elevada, como lo están viendo allí, para que aprendamos a interpretar lo que ocurre en piel. Ya les decía que el herpes genital, que el herpes zóster debuta con vesículas. ¿Qué son vesículas? Hombre, una pápula llena de agua, ya. Entonces, todo esto tenemos que conocerlo y saberlo. Miren lo que es una placa, ¿sí? Es una elevación firme, sólida, y que tiene más de 1 centímetro de diámetro. ¿Y que está encima de quién? De la epidermis y de la dermis. Miren un nódulo. ¿Qué es un nódulo? Un chichón. Ya. Entonces, miren la característica del nódulo. Si bien es cierto que trata de subir, es más que todo interno. Pero tiene como a la piel para que lo aloje. Eso es lo que es un nódulo. Puede ser de consistencia dura, sólida, o puede ser de consistencia blanda. ¿Por qué? Si hay contenido líquido. Si hay contenido líquido, entonces se llama quiste.
Así que esto no tiene dificultad en que conozcamos esto. Una roncha, ¿quién no sabe lo que es una roncha? Ya saben que es una zona de edema de color rosado que está sobre la piel. Entonces, eso es lo que es una roncha. Es la clara manifestación de ¿qué? De una reacción de hipersensibilidad. Las vesículas, ya dijimos que la vesícula es cuando está llena de agua, cuando es un líquido. Contiene el líquido en su interior. Eso es una vesícula. La ampolla es contenido líquido, pero tiene mayor diámetro que la vesícula. Eso es una ampolla. Ahí tienen una pústula, es decir, algo que su contenido es pus, ¿ya? Y el herpes zóster también se puede pasear por pústulas, vesículas y pústulas. Así que, jóvenes, esto no tiene mayor dificultad en que ustedes lo aprendan y lo entiendan. ¿Para qué? Ya les dijimos el quiste. Es un nódulo, pero que está lleno de líquido. Ya. Eso es un quiste. Y se puede dar en cualquier sitio anatómico, no solamente en la piel. Se puede dar en el hígado, se puede dar en el vaso, en el páncreas, se puede dar en la tiroides, etcétera, etcétera, y no solamente confinado a piel. Bien, entonces, fíjense ustedes, las infecciones bacterianas se clasifican según su profundidad. Sí, ustedes saben que la parte externa de la piel es la epidermis. La dermis y lo más profundo es el tejido celular subcutáneo. Y ya después viene el músculo. Entonces, en ese orden se clasifican muchos procesos infecciosos. Ahí están viendo ustedes, por ejemplo, la erisipela y la foliculitis afectan casi siempre la epidermis. Miren, en la dermis casi siempre están los forúnculos, los carbuncos o carbunclos, los abscesos. Y miren ustedes, ahí está la celulitis. Es decir, la celulitis es más profunda que la erisipela. El tejido celular subcutáneo, ahí está la fascia. Y puede ser víctima de cualquier proceso infeccioso. Y por último, la estructura muscular, que ya ustedes saben, si el músculo está inflamado, se llamará miositis. Y si está podrido, mionecrosis. Y hay una entidad que se caracteriza porque hay accesos múltiples en diferentes sitios anatómicos en un mismo paciente. Es decir, puede tener un acceso aquí en el brazo, puede tener un acceso en la axila, puede tener un acceso en la pierna. Son simultáneos. Eso se llama una miositis tropical. Muy frecuente en pacientes inmunosuprimidos. Muy frecuente en pacientes con diabetes mellitus, para que lo tengan en cuenta. Bien, según la purulencia, hay purulentos y no purulentos. Los accesos, que ya ustedes saben, que hay accesos fríos y accesos calientes. Los accesos calientes, casi siempre hay cocos gram positivo detrás de ellos. Los furúnculos, los carbúnculos, todo eso es acceso, todo eso es purulento. Los no purulentos, ahí tienen ustedes la celulitis, la erisipela y las infecciones necrotizantes.
Así que todo esto tenemos que aprender. ¿Qué tenemos que hacer? Pues la historia clínica, como siempre, y el examen físico, hay que tocar el paciente, hay que untarse del paciente. Y tener en cuenta los factores de riesgo de esa persona. ¿Padece una diabetes mellitus? ¿Padece alguna enfermedad de origen autoinmune o está recibiendo terapia con corticoides o quimioterapia? Si hay heridas, si hay pinchazos, si hay picaduras, etcétera, etcétera. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. Mire, si el paciente tiene una inmunosupresión, si ese paciente ha sido trasplantado y recibió inmunosupresores, si está en terapia dialítica, etcétera, etcétera. Entonces, pues para que tener en cuenta todo esto, ¿ok? Los factores de riesgo, miren quién encabeza la lista, la diabetes mellitus. Los gérmenes más frecuentes, ahí lo tienen, cocos, gram positivos. Si el paciente tiene una cirrosis, si tiene una neutropenia, si este paciente laboralmente tiene contacto con animales, si utiliza jacuzzi con frecuencia, miren, las pseudomonas aeruginosas se dan mucho en los jacuzzi. Si tiene contacto con agua dulce o agua salada, ahí están los vibrios. Bien, extensión y profundidad. Ojo, cuando ustedes toquen la piel y hay crepitación, esto es inmediatamente ponerse las pilas, jóvenes. Esa crepitación en la piel les está diciendo que hay una gangrena gaseosa. Si ustedes la encuentran en las piernas, en los brazos, pero si la encuentras en el tórax, en el pecho, que la piel crepita, tienes que pensar en otra cosa. Puede ser una bula enfisematosa que se rompió y hay aire, está disecando los planos cutáneos. Pero si es en la pierna, si es en el brazo, si es en el pie, esa crepitación que usted toca y crepita, eso es una gangrena gaseosa. Eso es mortal, se lleva al paciente en cuestión de minutos, horas. Si usted lo ve que está en el tórax y después pasa a los muslos, ojo que eso va caminando, ese paciente hay que meterlo a cirugía inmediatamente y hay que debridar rápidamente porque en cuestión de horas se lleva al paciente a la muerte. Eso es una gangrena gaseosa. ¿Y es producido por quién? Por Clostridium. Clostridium perfringens. Se puede dar por inyecciones aplicadas en malas condiciones de higiene, etcétera, etcétera, ¿no? En accidentes. Indudablemente, jóvenes, que ustedes tienen que saber que nosotros en nuestro cuerpo tenemos sitios anatómicos en los cuales selectivamente existe una población bacteriana. Es una flora normal. Viven en condiciones de desaprobio. Miren los estafilococos áureos. 35% de la flora normal de las fosas nasales son estafilococos. Miren el 20% en el periné y en la región perineal. Miren en los espacios interdigitales, 5 a 10%. Esa flora es por estafilococos.
5 a 10% en las axilas. ¿Esto por qué? Pues dependiendo del sitio donde esté la lesión, tenemos que tomar una conducta o hacer tratamientos empíricos, pensando en eso, en la población bacteriana que existe allí normalmente. Jóvenes, miren, las manos son los órganos más contaminados que tenemos en nuestro cuerpo. Y vea la pandemia que estamos viviendo hoy día. Si no hacemos un lavado prolijo de las manos, no erradicamos una cantidad de bacterias, hongos, virus y todo lo que se da. Así que si ejercemos la profesión médica todavía más, porque nos llegan pacientes, son enfermos. Y si no nos lavamos las manos entre atender un paciente y otro, le estamos llevando esos gérmenes que tenía el otro paciente que vimos anteriormente. Las personas que tenemos mayor contagio en las manos somos nosotros, las enfermeras y todo el que tiene que ver con pacientes. Ahí tienen ustedes una población bacteriana completamente diferente y abundante, y que la podemos llevar y transmitir. No hablemos de parásitos, el Sarcoptes cabiei, la sarna. Si el paciente tiene sarna y se rasca, la va a trasladar a otro sitio donde se rasca. Así que tenemos que tener en cuenta toda esta serie de detalles. Estados de portadores. Miren, nosotros en la garganta tenemos una población grande de estreptococos. En la garganta tenemos el 10% de esa flora corresponde a estreptococos. Igual que en las fosas nasales, pero en menor cantidad. La erisipela, ¿qué es la erisipela? Es una enfermedad infecciosa piógena que afecta la epidermis, como lo vimos, y la parte superior del tejido celular subcutáneo. Y miren lo que veíamos ayer, compromiso importante del sistema linfático superficial, se produce el linfedema, el famoso o la famosa piel de naranja, que ya les comenté y les dije que si ocurre en la pierna, en el brazo, en la cara, eso es un linfedema. Pero si aparece en la mama o en las mamas, es un cáncer de mama. Así que tengamos en cuenta toda esta serie de situaciones para poder establecer. Esta es una erisipela cutánea de la cara. Es la clásica. Es más frecuente en las extremidades inferiores, pero también se puede ver en la cara. Vean esa zona edematizada, una piel lisa, edematizada, dolorosa, producto de la infiltración por cocos gram positivos. Miren ustedes, ahí tienen una angina de Ludwig. Son abscesos que se dan en el piso de la boca y que miren cómo se pueden diseminar y pueden llegar a provocar complicaciones serias y fatales. Ahí tienen ustedes una angina de Ludwig. Hay un aumento desmedido del volumen del cuello, doloroso, caliente. Préstenle atención a eso, que ese paciente hay que hospitalizarlo, igual que la angina de Ludwig anterior que les acabo de mostrar. Miren, una extensión de una angina de Ludwig. Coge el cuello, toda la parte superior del tórax
y mire en banda, sigue el trayecto del esternón. Un proceso infeccioso severo que puede poner en peligro la vida del paciente. Otra angina de Ludwig. Ya próximo a qué? A fistulizarse, a drenar espontáneamente. ¿Producto de qué? De una foliculitis. Miren la cantidad de vellos. Y al rasurarse se puede provocar esto, estas lesiones. La angina de Banzán, mire, afecta encías y papilas dentales. Es polimicrobiana. No está en piel, pero puede semejar. Puede dar dolor en el cuello. Miren las encías, cómo se ulceran, cómo están de congestivas, dolorosas. Esa persona muerde una cosa dura, un alimento duro o un fruto duro, se viene la hemorragia inmediatamente. Miren una gingivitis ulceronecrótica. Miren una amigdalofaringitis pustulosa. Miren ese crecimiento edematoso de las amígdalas palatinas. La úvula cómo está de edematizada, enrojecida. Y miren los grumos de pus. Miren las criptas llenas de material purulento. Miren, una amigdalofaringitis pustulosa. Supremamente horroroso. Da halitosis, mal aliento. Esto es frecuente en niños, es frecuente en ancianos también. Bien, los factores de riesgo jóvenes, el alcoholismo, diabetes mellitus, inmunosupresión, obstrucción del sistema linfático. Cuando hay obstrucción y alteración del sistema venoso y linfático, favorece ¿qué? La recurrencia. Por eso es que se van a encontrar con pacientes que les llegan con 3 o 4, 5 o 6 episodios de erisipela. Entonces, por eso es que repite. No es que repita, no, sino que hay un factor de riesgo para que se dé el proceso infeccioso como tal, ¿ok? Entonces, el agente infeccioso casi siempre son cocos gram positivos, ¿sí? Entonces, la piel de naranja, esta piel de naranja, jóvenes, ya se los había comentado, se los he dicho, el valor semiológico que tiene dependiendo del sitio donde se encuentre, del sitio anatómico. La celulitis no es la celulitis de las famosas aspirantes a reinas de belleza. La celulitis, ¿qué es? Es una inflamación aguda o subaguda, que es más profunda, compromete la porción inferior del tejido celular subcutáneo. Es casi que similar a la erisipela, pero es más profunda. ¿Y qué otra particularidad tiene? Y grábenla de una vez, que está precedida de traumas. Siempre hay traumas. Llámese picadura de insectos, llámese mordeduras, llámese infiltraciones, lo que ustedes quieran, pero hay precedido o está precedida de trauma. Vete. Venga, venga. Venga. Entonces, ahí tienen el diagnóstico diferencial.
desde el punto de vista histológico y desde el punto de vista ¿qué? Anatómico. Compromete las capas más profundas de la piel y está precedida de trauma. Esa es la característica semiológica de la celulitis. ¿Ok? Miren, ahí no hay dificultad. Vean ustedes ese edema en piel de naranja, una linfangitis. Y vean la erosión que hay producto de ¿qué? Del trauma, como les decía. Entonces casi siempre la celulitis está precedida de trauma. Y ambas pueden repetir. ¿Por qué? Porque lesiona el tejido linfático, los conductos linfáticos. Ahí tienen ustedes celulitis y abscesos. Esto es muy frecuente. ¿Cuáles son las complicaciones de estas lesiones en la cara? Pueden dar trombosis del seno cavernoso. Estos pacientes deben hospitalizarse porque se puede dar una trombosis del seno cavernoso. Por eso se hospitalizan estos pacientes, para evitar esta complicación grave. Lo que les había comentado, siempre hay historia de trauma previo. Así que ahí tienen la clave para llegar a esto. Mire, la larva migran cutánea es un parásito. Indudablemente que los perros son los portadores. Y parte de los gatos también. Depositan la materia, las excretas debajo de la tierra o cavan y la tapan. Y después llega usted a la playa y se acuesta y se sienta y estas larvas aprovechan esa situación. ¿Ok? Eso es una dermatitis zoonótica. Indudablemente hay perros que son los portadores de esto. Miren ustedes, la larva migran cutánea. Esto no es difícil de diagnosticar, las jóvenes. No es difícil. Vean la culebrilla. Vean ese túnel que ven allí en la piel. Es el trayecto que ha recorrido la larva migran cutánea. Por eso se llama migran, porque migra. Eso la encuentra usted en un momento en otro sitio, porque va haciendo túneles en la epidermis y ahí la tiene. Rasca y duele, esa es la característica. Miren en la región plantar, por ahí es por donde ellos ascienden, casi siempre por las extremidades inferiores. Si es una persona descalza, pues lógico, y pisa una materia fecal de un perro, pues lógico que va a adquirirla. Mírenla cómo asciende. Rasca y duele y sigue un trayecto que es un túnel. Ahí va el ácaro. Miren, más ilustrativa no puede ser esta diapositiva. Miren cómo migra. Este es un parásito. Miren, una persona fue a playa, se sentó en los dobleces del nadaquini, por ahí penetraron las larvas. Ahí tienen ustedes unas larvas migran cutáneas. Duele, rasca, molesta y es supremamente incómodo. Tratamiento, ya ustedes saben, el tiabendazol, el albendazol, la ivermectina. Entonces, y el hielo seco. Sobre todo, pues, cuando hay túneles, usted le pone hielo seco y ahí la mata, ahí mata el ácaro, ¿ok? La foliculitis es muy frecuente, jóvenes.
¿Por qué? Porque afecta el infundíbulo pilosebáceo. Esto generalmente se ve en personas que tienen unas barbas muy pobladas, se rasuran y pueden herirse o pueden herir los folículos pilosos. Miren ustedes, ahí tienen una foliculitis. Estafilococos son los gérmenes más frecuentes. Miren ustedes, la foliculitis de Bocar, la psicosis vulgar. Miren ustedes, una foliculitis allí, producto de un rasurado. El forúnculo o carbúnculo son más profundos. Ya afectan tejido celular subcutáneo y en ocasiones pueden afectar el tejido muscular. ¿Dónde se dan estos forúnculos? En aquellos sitios donde hay folículos pilosebáceos, o sea, en los pliegues, o en zonas que están sometidas a sudoración y fricción, cuello, cara, axila, región interglútea. Allí hay abundantes folículos pilosebáceos y hay frotación, perdón, hay fricción y hay gran producción de material sebáceo. Entonces, en estos sitios, como dicen, en mala parte, ocurren este tipo de lesiones. Ahí tienen ustedes una tumefacción. Mire, tiene 3 bocas, tiene 3 orificios, por los cuales ya tiende a drenar espontáneamente. Y miren la piel alrededor, piel de naranja, una linfangitis. Así que esto no es difícil de que ustedes lo entiendan. Entonces, tenemos otros parásitos. Miren, este es un ácaro, el Sarcoptes scabiei, que produce la sarna, que produce la sabrosita, la jasa. Entre más se rasca el paciente, más se quiere rascar y se lacera la piel. Miren una sarna costrosa. ¿Producto de qué? De una invasión por el Sarcoptes scabiei. Miren ustedes unos nódulos. ¿Nódulos qué? Que rasca. ¿Producto de qué? Que trasladaron una lesión de un sitio a otro. Fue a orinar, indudablemente había tenido ya contacto previo con la otra lesión, no se lavó las manos y miren ustedes, indudablemente se da en pacientes inmunosuprimidos. Miren, un parásito externo, el piojo, la liendra, muy frecuente en poblaciones en hacinamiento, en guarderías, en colegios, en cárceles, en ancianatos, muy frecuente. Miren, el piojo pancho, una enfermedad de transmisión sexual. Este piojo pancho se ubica más que todo en la región púbica. La solución, rasurado, es la solución. Miren los garfios, las garras que tiene para penetrar la piel. Ese es un piojo pancho, que le llaman vulgarmente. Eso es una pediculosis, ¿sí? Bien, entonces, los carbuncos son abscesos profundos. La hidradenitis supurativa, jóvenes, muy frecuentes en sitios de fricción, axilas, región interglútea, región inguinal, donde hay sudoración y gran producción de material
sebáceo también se dan allí, ¿ok? La hidradenitis supurativa en las axilas es lo más frecuente. El vulgo, la gente del común le llama golondrinos. Dolorosos, molestos, desagradables. ¿Se pueden imaginar estos golondrinos? Esta hidroadenitis supurativa en la región interglútea. ¿Se pueden imaginar ustedes en ese sitio donde hay fricción permanente, donde hay sudoración? Eso es un golondrino. Miren, una hidroadenitis supurativa en la región glútea e interglútea. Ya se pueden imaginar la limitación que causa esto en estos sitios anatómicos, ¿no? Miren, abscesos mamarios, un absceso mamario por estafilococos, pues hay que drenar inmediatamente. Todos los abscesos se drenan. Bien, vamos para los planos profundos. Acuérdense que la fascia, o sea, la membrana que recubre el músculo, no tiene vascularidad. Es avascular. Pero también puede ser víctima de procesos infecciosos. Miren, una fascitis necrotizante. Esto es supremamente agresivo. Esto camina. Si no se hace la fasciotomía, el paciente puede fallecer. Miren esa fasciotomía tan extensa para salvarle la pierna a esa persona con una fascitis necrotizante. Esto se ven diabéticos, alcohólicos, pacientes con VIH, pacientes inmunosuprimidos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahí la encabeza la lista de los factores de riesgo, la inmunodeficiencia humana. Miren, las cirugías gastrointestinales, genitales, las enterostomías pueden dar lugar a este tipo de situación. La piomiositis tropical, lo que les comentaba, son abscesos múltiples en diferentes sitios anatómicos en un mismo paciente. Es decir, que un paciente puede tener hasta 6 o 7 abscesos en diferentes sitios anatómicos. Eso es una piomiositis tropical, muy característica de pacientes inmunosuprimidos. Entonces, la piomiositis tropical son abscesos múltiples en diferentes sitios anatómicos en un mismo paciente. Es decir, el paciente puede tener 2, 3, 4, 6, 8 abscesos en diferentes. Eso se llama piomiositis tropical. Y frecuentemente se asocian con poliparasitismo intestinal. De modo que hay que purgar a estos pacientes también. Entonces, miren, los músculos más afectados son los muslos, caderas, tronco, etcétera, etcétera. Los factores predisponentes, diabetes mellitus, leucemia, VIH, traumas, etcétera. VIH, perdón. Miren, todos los parásitos que pueden afectar el músculo. La trichinela spiralis, muy frecuente en Argentina. Miren, la tenia solium, ya eso casi no se ve, pero se da. La toxoplasmosis produce una miositis focal y diseminada. El trypanosoma cruzi, la enfermedad de Chagas. El esquistosoma hematobium manzoni. Ahí tienen ustedes una trichinela spiralis. Vea en una biopsia de músculo cómo están infiltradas en el músculo. Indudablemente
se pueden dar por el consumo de carne cruda de animales infectados por trichinela. ¿Ok? Y miren, esto se lo van a ver ustedes en condiciones de insalubridad. Pacientes en abandono social. La miasis. Miasis. Viene del griego mía, que quiere decir mosca. Es decir, la mosca deposita el huevo y ahí proliferan los gusanos. Miren ustedes, la miasis se van a encontrar esto, sobre todo en pacientes con abandono social, por dioseros, drogadictos, etcétera, etcétera. Pacientes con cánceres, miren ustedes, un gusano saliendo de la tronera que ha causado allí por desaseo, por abandono social, por inmunosupresión, etcétera, etcétera. Entonces, es una miasis. En el campo, esto lo tratan ¿con qué? Con criolina, con agua de criolina. Pero acá no, acá es la ivermectina, es la droga de elección para estas. Ustedes, un cuero cabelludo completamente perforado por los múltiples gusanos. La miasis es una miasis cavitaria. Una forma de controlar esto, le coloca uno vaselina a los orificios y ellos se ahogan. Se muere el gusano porque no tiene oxígeno y tratan de salir a la superficie buscando el oxígeno. Vean ustedes una miasis furuncular de un furúnculo. Miren ustedes cómo migra. Usted le tapa ese orificio y el parásito sale. El gusano sale porque busca oxígeno. Miren ustedes, miasis en una herida. Indudablemente estos gusanos también los hay estériles en laboratorios. Son completamente esterilizados y se usan para colocarlos en superficies que haya necrosis. Y ellos se comen todo el tejido necrótico y miren cómo limpian la superficie, cómo queda limpiecito todo eso. Claro que esos son gusanos estériles de laboratorio. Hacen el trabajo sucio, son carroñeros, se comen todo lo podrido y mire cómo queda ese tejido ya en fase de granulación. Indudablemente hay otra lesión en piel que se llama la calcifilaxis. Esto no es más que una vasculopatía. Se calcifica la capa media de los vasos y proliferación de la íntima de los mismos vasos. Hay fibrosis y se trombosa, llevando a necrosis de los tejidos blandos. Eso se llama calcifilaxis. Es una vasculopatía muy frecuente en pacientes con diabetes mellitus, muy frecuente en pacientes en diálisis renal. Miren los factores de riesgo: la insuficiencia renal crónica en terapia dialítica y trasplantados, diabetes mellitus, en el hiperparatiroidismo primario en obesos, síndromes de hipercoagulabilidad como cáncer, deficiencia de proteínas C y S, cirrosis, hipoalbuminemia. Miren, jóvenes, eso es una calcifilaxis. Una paciente con diabetes mellitus. Observen ustedes toda la cara
interna del músculo está comprometida. Ya vieron un papel carbón, eso es necrosis. Y miren cómo va tomando ya la cara posterior de la pierna derecha. Ya está comprometido el músculo y miren por dónde va. Es progresiva, los múltiples infartos. Miren una toma de cerca para que vean ustedes cómo está carbonizada esa piel. Un paciente con inmunosupresión. Un caso que tuvimos en las salas de servicio, y miren la extensión. Progresivo. Indudablemente, pues que esta paciente falleció. Una paciente inmunosuprimida, diabetes mellitus. Entonces, jóvenes se dieron cuenta que esto afecta, que la piel es un órgano extenso y que manifiesta, vamos a pasar otro, y que indudablemente tenemos que ubicarnos. Bien, entonces, jóvenes, este era el mensaje que les traía hoy con relación pues a las infecciones de piel y tejidos blandos. De modo que démosle la importancia que se requiere para llegar a estos diagnósticos. Indudablemente vamos a hablarles de los herpes virus humanos. Estos virus son cantidades enormes, estos virus herpes. No crean ustedes que solamente es el herpes zóster o el herpes varicelae. No, hay un grupo grande, o el herpes tipo 1 y tipo 2. Indudablemente, ¿cuál es la característica de estas infecciones por estos virus herpéticos? Miren, producen infecciones crónicas, persistentes y recidivantes. Y las lesiones pueden ser benignas y localizadas, y pueden ser hasta sistémicas, y puede llegar a cáncer. Así que estos herpes virus son varios, jóvenes, ¿ok? Indudablemente estos virus son cosmopolitas. Miren, en las primeras etapas de la vida, y tienen una alta prevalencia en la población general. Por eso, la mayoría de la población adulta tiene anticuerpos específicos, aunque no protectores contra la enfermedad. ¿Ok? Entonces, que quede bien claro. Si bien es cierto que hay anticuerpos, no son protectores, porque a lo sumo son en bajo porcentaje, que no van a yugular o controlar este tipo de invasión. Miren, por infección primaria, ese virus permanece latente, sin multiplicarse en varios tipos de células, desde donde se disemina y se reactiva periódicamente. Ya conocen y saben ustedes el herpes genital, el herpes labial. Repite, se pueden dar, pero el que más agobia es el genital, el no me olvides. Ahí tienen ustedes una lista de todos los herpes virus que se dan. ¿Ok? Entonces, vamos a desglosar rápidamente. El tipo 1 y 2 ya lo vimos. El 1 ya ustedes saben que está asociado con el herpes labial, y el 2 está asociado con el herpes genital. ¿Ok? Entonces, pero no dan inmunidad sino para ellos mismos, es inmunidad específica, homogénea. ¿Del líder? Mira, hace unas papas fritas y prepara 2 desayunos.
Entonces, ya ustedes saben, se transmiten por las secreciones orales y genitales por vía sexual y vertical, o sea, de la madre al feto. ¿Cuál es la vertical? Es la prenatal, la perinatal y postnatal. Esa es la vertical. ¿Y cuál es la horizontal? En epidemiología, jóvenes, se las dejo allí. Miren la característica aquí para que vean ustedes la historia natural de la infección de los virus. Acuérdense que los anticuerpos IgM son los que median las respuestas primarias. Los anticuerpos IgG son los que median la respuesta secundaria o curación. Ahí tienen ustedes la documentación para uno decir si el proceso es agudo o si ya curó o sanó. Miren, el primero que despierta, que se produce, que responde es la IgM. Secundariamente sigue la IgG. Observen que en uno de los trayectos se vuelve casi que paralela y después toma la rienda hasta permanecer de por vida. Entonces, esto lo tenemos. Aquí vieron ustedes el 1 y el 2, ya esto lo vimos. Casi siempre estos virus ingresan a los hospederos y posteriormente tienen diseminación por vía nerviosa sensitiva, es decir, estos virus tienen la particularidad de seguir el trayecto de un nervio, un trayecto venoso, ¿ok? Bien, indudablemente que uno de las alarmas, uno de los sistemas de alarma que tenemos en nuestro cuerpo son los ganglios. Y estos ganglios, pues nos van a alertar. Por eso cuando un paciente le dice que tiene una seca, le está diciendo que hay algo que lo está invadiendo, ¿ok? Entonces, por eso se crecen los ganglios. Un herpes simple, herpes genital, ya esto lo vimos. Miren, esos son vesículas. Esos son vesículas que siguen el trayecto, una zona de un nervio. Se agrupan en esa forma. Miren, esta es una pústula. De vesícula pasó a pústula. Entonces, para que tengan en cuenta la diferencia, ¿ok? Esto lo conocen ustedes, de modo que el herpes varicelae, ¿ok? Miro, el herpes, el virus de la varicela zoster, es un virus humano tipo 3, ¿sí? Herpes, virus humano 3. Ya vimos el 1, que es labial, el 2, que es genital, el 3. Mire, es un alfavirus y es responsable de dos enfermedades comunes: la varicela y el herpes zóster. Pero el que le da varicela no queda inmunizado para el herpes zóster. O sea que no dan inmunidad pero homogénea, es decir, para ellos mismos, no inmunidad heterogénea, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, jóvenes. Miren, un joven con varicela debuta con vesículas y miren, después se tornan en pústula y abarca todo. Y así como ven ustedes esa extensión en piel, se da internamente también. Miren, este es un caso ilustrativo, fatal. Este muchacho murió, ¿ok? Miren toda la invasión que tenía este joven. Miren, no había una parte del cuerpo que se respetara por ese virus. No había sitio anatómico donde. Entonces, aquí tienen la característica del herpes varicela zoster. La forma más frecuente de transmisión, la respiratoria.
Indudablemente, ¿cuándo es infectivo este paciente? En el estado prodrómico, es decir, antes que aparezcan todas las vesículas. Y la gente le tiene miedo es cuando ya está brotado. Entonces, esto no es así, ¿ok? Miren, la forma más frecuente de transmisión es respiratoria, por aerosoles de secreciones nasofaríngeas, también por contacto de persona a persona y por contacto con el líquido de las vesículas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. El herpes zóster, ya se los había comentado con relación al VIH-Sida, porque están viendo marcador precoz que se diagnostica con frecuencia entre 2 y 7 años antes de que aparezca el SIDA. La tasa de progresión a SIDA de los 2 años en los que tienen este marcador es del 25%. Un herpes zóster sigue un dermatodo, sigue un trayecto venoso. Ya les dije, tiene mucha afinidad por el tejido nervioso y por allí se disemina. Miren, un herpes zóster o zona. Zóster quiere decir zona, es decir, que abarca una zona. Ese es un herpes zóster. La sensación, ¿cuál es? Urente, quemante, ardorosa, como si fuera un tizón de candela. Miren ustedes, un herpes zóster que coge todo el trayecto del nervio. Y lo peor de todo esto, ¿saben, jóvenes, cuál es? La neuritis posherpética. Ese dolor, sobre todo en pacientes mayores de 50 años, ese dolor, esa sensación de quemadura persiste hasta por 5 años. Se llama neuritis posherpética. En ancianos es muy, muy molesta, desagradable, que buscan hasta el brujo cuando les da esto, ¿ok? Miren, el síndrome de Ramsay-Hunt es cuando el herpes zóster afecta el conducto auditivo. Ese es el síndrome de Ramsay-Hunt, ¿ok? Es herpes zóster que busca o se ubica en el ganglio geniculado. Esto puede conllevar a parálisis facial, jóvenes, de modo que lo tengan en cuenta también. Miren, una parálisis facial en un síndrome de Ramsay-Hunt por haber comprometido el nervio geniculado, ¿sí? Bien, indudablemente que en ocasiones hay recuperación completa con fisioterapia y con fármacos, así que esto lo tienen, ahí tienen un herpes zóster oftálmico. Vean ustedes que sigue el trayecto de la rama oftálmica del trigémino. Y miren que compromete la rama ciliar, del naso ciliar, llegando hasta la nariz. Esto es catastrófico, sobre todo cuando ocurre en la cara. Es serio, es molesto, es desagradable. Y puede afectar el globo ocular. Este es un zóster oftálmico severo. Mire, una afectación de la córnea, una cicatriz corneal, producto de un herpes zóster oftálmico, ¿no? Entonces, selectivamente, miren, ahí está ilustrado. Tiene comprometida la rama oftálmica y la rama nasociliar. Así que esto es importante. Y ya saben que se llama Ramsay-Hunt cuando afecta el conducto auditivo externo. Allí va comprometiendo el nervio geniculado y también puede dar parálisis facial. Miren, un herpes zóster
Indudablemente, miren, ahí tiene la zona, por eso se llama zóster. Arde, duele, sensación urente, o sea, de quemadura permanente, ¿ok? Miren ustedes un herpes zóster, vesículas agrupadas en zona. Herpes zóster, siguiendo el trayecto de un nervio intercostal. Acuérdense que sí, un dermátomo de estos. Un herpes zóster, zona. Esto no tiene duda en el diagnóstico. Esto es clínico. Así que ya saben, ¿ok? Miren, en la pared abdominal, un dermátomo amplio. Y ya les digo, la complicación más seria, molesta, que es constante, es la neuritis postherpética, ¿ok? Bien, es una reactivación del virus de la varicela. Entonces, como les había comentado, la inmunidad es de tipo homogéneo, es decir, protege pero para el mismo virus, más no para otro tipo de virus, o sea que no da inmunidad heterogénea, ¿ok? Complicaciones, miren, mielitis, encefalitis, cerebelitis atáxica, neuralgia posherpética, eso es lo más desagradable que hay y eso es lo que más difama a médicos porque ese dolor no se le quita a los pacientes. Y las sobreinfecciones bacterianas, ¿ok? El citomegalovirus es un virus del grupo de los herpes. Se le llama megalovirus porque es el más grande de todos los miembros de esa familia y que infectan al hombre. Y este citomegalovirus tiene la particularidad de que afecta a personas inmunosuprimidas. De modo que si ustedes le llega a un paciente infectado con citomegalovirus, lo primero que tienen que descartarle es un VIH. ¿Ok? Aquí tienen el citomegalovirus en su dimensión. Miren cuáles son las implicaciones clínicas. Miren que las infecciones son inaparentes hasta llegar a enfermedad grave y potencialmente mortal. Se produce el síndrome mononucleósido por citomegalovirus y se presenta en las edades tempranas, 20 y 40 años. También los vemos en adolescentes y escolares. No sé si ustedes saben lo que es la enfermedad del beso. Es una enfermedad transmitida por un virus, el virus de Epstein-Barr. Anteriormente, cuando veíamos la enfermedad del beso, nos quedábamos tranquilos que es una enfermedad benigna, pasajera, que no deja secuelas, pero hoy día tiene mucha connotación. Ya hoy día, jóvenes, no se les olvide esto. Da un cuadro mononucleósido. Si piensas en mononucleosis, tienes que pensar en VIH-Sida. ¿Qué quiere decir esto? Que no le neguemos a estos pacientes una prueba contra esto. Miren los estragos que produce pues el citomegalovirus en el embarazo. Puede invadir el embrión o el feto y causarles malformaciones congénitas o citomegalia congénita. De modo que este virus afecta seriamente a las embarazadas. Se da más frecuentemente en pacientes inmunosuprimidos, con neumonitis intersticial, hepatitis anistérica en trasplantes de hígado, corioretinitis en pacientes con SIDA, etcétera, etcétera.
Así que esto es importante. Miren, puede afectar el tubo gastrointestinal, puede provocar obstrucción pilórica, colitis y bronquitis, pero ya saben que esto es en pacientes inmunosuprimidos. Obstrucción pilórica, ¿ok? Muy frecuente. Ojo, aquí tienen una coriorretinitis por citomegalovirus en un paciente con VIH. Puede destruir prácticamente la retina. Miren, una coriorretinitis por citomegalovirus. El virus de Epstein-Barr, jóvenes. Este es otro virus, el virus humano 4, aquel era el 3, el citomegalovirus era el 3, este es el 4, el Epstein-Barr. Miren, indudablemente puede provocar mononucleosis infecciosa, como les había comentado, la enfermedad del beso. Y miren ustedes, se asocia con cáncer, principalmente el carcinoma nasofaríngeo y el linfoma de Burkitt, ¿ok? Y también se comporta como oportunista en pacientes inmunosuprimidos. De modo, jóvenes, que ahora el coronavirus porque nos está dando duro, porque es un virus emergente, pero estos virus existen. Y miren ustedes la cantidad de virus que hay, el Epstein-Barr, carcinoma nasofaríngeo y el linfoma de Burkitt. Así que lo tengamos en cuenta. Bien, se transmite por contacto íntimo mediante la saliva, o sea, enfermedad del beso. Y también por contacto sexual. Si se transmite por la saliva, pues obvio que se puede transmitir por vía sexual y por trasplante y por sangre. Entonces, por eso les decía, cuando encontremos un síndrome mononucleósido, tenemos que pensar en VIH-Sida. Así que, ojo con estos jóvenes, ¿ok? Bien, casi siempre lo vemos en adolescentes, adultos jóvenes, fiebre, faringoamigdalitis, adenomegalias cervicales. Y ojo con esto, miren en el frotis de sangre periférica y en el cuadro hemático, si les reportan linfocitos atípicos, ojo, puede haber una mononucleosis detrás de eso, ¿ok? Entonces, esto tenemos que aprender a valorar esto y no menospreciar esta situación, ¿ok? Así que el agente más común y más frecuente en el síndrome mononucleósido es el virus de Epstein-Barr, ¿ok? Así que ya vieron todas las connotaciones que tienen. Otros virus que pueden causar mononucleosis, la toxoplasmosis, el citomegalovirus, el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la hepatitis B, el herpes virus tipo 1 y faringitis. ¿Ok? Bien. El herpes virus humano tipo 6 se detectó en 1986, indudablemente en pacientes infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana, o se ve en síndromes linfoproliferativos. Así que ahí lo tienen, jóvenes. De este virus 6 hay dos subtipos, son el A y el B, que tienen diferencias antigénicas de tropismo celular, es decir, cada uno afecta a un grupo celular, la distribución geográfica y las manifestaciones clínicas. Entonces, el modo de transmisión, pero
se cree que está presente en la saliva y se replica en células epiteliales. Y parece ser que esa es la vía de transmisión. Miren, puede provocar un exantema súbito, fiebre alta de varios días, síndrome mononucleósido, etcétera, etcétera. Miren, el herpes virus humano 6 puede provocar parálisis facial. Ojo, que esto es importante que lo tengamos en cuenta, que no solamente las parálisis faciales pueden darse por cambios bruscos de temperatura, sino que uno de los virus que puede estar más frecuentemente asociado con esto es el virus tipo 6, el virus 6. También se asocia con el síndrome de fatiga crónica y con un síndrome linfoproliferativo, pero es el que más se asocia con parálisis facial. El tipo 7, miren, este es más reciente, se aisló en 1990, el linfocitos CD4 en sangre periférica y en un adulto sano. ¿Okay? Miren, son similares a los del herpes virus. Su principal sitio de multiplicación está en las glándulas salivales, por eso se transmite por la saliva. Se ha relacionado con el xantema. Puede coexistir con el citomegalovirus también, de modo que ustedes saben que los malos se juntan. Así que esto no les extrañe la coinfección entre el citomegalovirus y el herpes virus 7, ¿ok? El herpes virus humano 8, miren, en 1994, recientemente, en pacientes con SIDA y sarcoma de Kaposi. Entonces, este virus humano 8 no es más que el virus del sarcoma de Kaposi, ¿ok? Así que este es un acompañante muy frecuente ¿de quién? De los pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿ok? Así que este virus humano tipo 8 u 8, miren, se transmite sexualmente en la forma usual. Anticuerpos específicos en el 9.5% de donantes de sangre se ha detectado. Miren que puede haber SIDA sin sarcoma de Kaposi en el 34% y SIDA con sarcoma de Kaposi, miren jóvenes, 85 a 100%. De modo que cuando ustedes vean un sarcoma de Kaposi, piensen inmediatamente en VIH-Sida y no le nieguen a ese paciente una prueba de ELISA, ¿ok? Así que esto es importante. También se puede asociar con otra enfermedad de origen autoinmune como la enfermedad de Castleman y con el linfoma B de cavidades, ¿ok? Entonces, el sarcoma de Kaposi es la enfermedad más importante causada por el herpes virus 8, ¿ok? Bien, también puede provocar un cuadro clínico similar a la mononucleosis infecciosa, ¿ok? Miren, esta es la característica, esa coloración vino tinto, esos nódulos, ¿sí? Ahí tienen un nódulo, eso es un sarcoma de Kaposi. Miren, un sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi que yo creo que no se les va a olvidar más en su vida esto. Kaposi, la región plantar. Un sarcoma de Kaposi en la región plantar. Kaposi en el intestino. Entonces, jóvenes, les traje a colación a esto porque los virus están de moda y se nos olvida que estos existen. Entonces, tengamos en cuenta esto. Jóvenes, este era el mensaje que les iba a transmitir en el día de hoy. Espero
que hayan asimilado algo de esto que hemos hablado para beneficio de nuestros pacientes. Ese es el objetivo que quiero que lo tengan en cuenta, ¿ok? Indudablemente, pues que estas enfermedades existen, se dan, ocurren y que debemos estar siempre atentos a ello. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? No, Bueno, jóvenes, que tengan buen día. El grupo mío, ya saben que esta tarde comenzamos las exposiciones. Les recuerdo, no hay que recitar. No es una carrera de medicina, sino que debemos aprender lo que pongamos. Y esto va para todos. Y las preguntas se les van a hacer a todos, porque esto es de todos. Así que, jóvenes, si Dios quiere, esta tarde nos estamos viendo de nuevo el grupo, los dos grupos míos, ¿ok? Buen día, felicidades. hasta luego. Buen día.